Hola, hola, hola. Esta es una prueba con mi micrófono experimental. Probando, uno, 2, 3. Probando. Hola, hola, hola. ¿De qué se trata todo esto? En el video anterior vimos cómo con este artilugio, con este experimento, podíamos proyectar mediante el uso de un láser figuras que eran ocasionadas por la vibración que se producía en la membrana, y esa membrana hacía mover este pequeño espejito y generaba todo tipo de imágenes y dibujos en una pared. Lo que obviamente estábamos también demostrando en ese experimento, cómo el sonido produce una vibración, por muy pequeña que sea, casi imperceptible al ojo, pero que efectivamente existe una vibración. De hecho, en este momento esto está vibrando, aunque no lo estemos viendo, y toda superficie a donde esté llegando el sonido va a estar también vibrando de manera análoga a la forma que vibra mi voz. Lo que vamos a hacer ahora es un experimento más o menos parecido, pero vamos a convertir esa variación de presión sonora en otra cosa, que es una variación eléctrica, que es básicamente lo que hace cualquier micrófono: convertir un tipo de energía en otra, en este caso energía acústica, en una energía eléctrica. Lo que son los micrófonos o lo que son los parlantes son básicamente transductores, ¿no? A esto se le llama convertir un tipo de energía eléctrica en otro tipo de energía acústica, o viceversa, ¿no? O sea, cuando un parlante genera sonido, lo que está haciendo es convertir energía, una variación eléctrica, en una variación acústica. Y el micrófono hace lo mismo, pero al contrario. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por medio de un elemento que se llama electroimán, que ahora lo vamos a ver más en detenimiento. Lo que tengo acá es una lata igual que esta, solamente que en este caso no le saqué el fondo. No le saqué el fondo porque esto también va a ser de membrana. Este fondo también es una membrana. Lo que pasa es que es una membrana un poco más dura. No vibra tanto. Obviamente, cuanto más finita es la membrana, más sensible es al movimiento. En este caso, por lo que voy a hacer, aunque podría hacerlo también con esto, pero creo que me complicaría un poco más la vida, lo voy a hacer con una membrana un poco más dura, que es el fondo de esta lata. Y lo que tenemos acá pegado es simplemente un imán de neodimio, un imán bastante fuerte. Este imán que tengo acá en la mano, que como sabemos tiene, como todo imán, propiedades magnéticas, se adhiere al metal. Y los imanes tienen un polo norte, un polo sur. Los polos opuestos se atraen, mientras que si son los polos iguales se repelen, no tienden a repelerse. Por eso cuando yo lo pongo cerca, un imán con otro, si los pongo en la posición correcta, se van a unir unos con otros, pero no en la dirección contraria, ¿no? Si yo pongo, acá no sé, quizás no se llega a ver, pero esta cara que está ahora mirando arriba nunca va a poder pegarse con la cara que ahora está mirando arriba de este lado, porque son los mismos polos y van a tender a repelerse. Esto que tenemos acá es un clavo simple, común y corriente, que como podemos ver también se ve adherido al imán. Pero con esto y un pedazo de cable podemos crear un elemento muy simple conocido como electroimán. Si yo enrollo el cable este alrededor de este clavo, entonces si yo enrollo el cable de esta manera y le aplico una corriente eléctrica entre sus dos extremos, podemos crear, no sé si se llega a ver, pero atrapé ahí la arandela porque estoy creando un campo magnético por medio de la corriente eléctrica. Si yo suelto uno de los polos, digamos, interrumpo el paso de la energía, el imán deja de existir. Esto es lo que se conoce como electroimán, y de esto nos vamos a valer para construir nuestro micrófono de lata. Voy a dibujar acá cuál es la idea. El electroimán, que como vimos es un cable enrollado en un núcleo, en este caso en mi clavo, cuando yo le conecto una pila, genera un campo magnético con su polo norte y su polo sur, ¿no? Dependiendo de dónde está el positivo y dónde está el negativo. Por un lado, tiene de interesante esto de que yo el imán lo enciendo y lo apago. Si yo conecto o desconecto
el campo eléctrico, o sea, el voltaje, la corriente que fluye a través de este electroimán, ¿no? No es como el imán permanente, el imán nunca deja o sea, no hay forma de cortarle la imantación. En este caso sí. Y lo otro interesante es que si yo cambio el sentido de la corriente, si yo en vez de poner positivo y negativo o negativo y positivo, o sea, invierto la pila para un lado para el otro, cambio los polos de mi electroimán. Entonces, supongamos que si yo tengo acá un imán con su polo norte y su polo sur fijo, si la pila está en una posición va a tender a repelerse, y si la pila está en la otra posición va a tender a acercarse o querer juntarse. Bueno, bajo este principio están hechos todos los motores, todos los sistemas electromecánicos, no sé, sean generadores, dínamos, no sé, las trabas electrónicas de los autos. Bueno, todo está basado en este mismo principio del electroimán. ¿Cuál es la idea de hacer un micrófono con este sistema? Que lo otro curioso y maravilloso de este invento del electroimán es que funciona también de la manera inversa. O sea, si yo le conecto una pila, genera un campo magnético. Pero si yo le acerco un campo magnético, también puedo generar una corriente. Entonces, si nosotros pensamos en el micrófono que estoy intentando diseñar, tenemos la lata, igual que en el experimento del video anterior. Muy importante ver ese video para entender bien el funcionamiento de esto. Tenemos mi imán de neodymio que está acá pegado, como podemos ver en el fondo. Y del otro lado vamos a tener un electroimán que va a estar fijo también. Va a estar fijo clavado a una madera. La lata también va a estar fija y van a estar muy cerquita uno de otro, pero sin tocarse. De forma tal que en este imán va a estar generando un campo magnético sobre este electroimán. Cuando el electroimán vibre por acción del sonido, igual que vibraba la membrana en el experimento del video anterior, se va a acercar y a alejar de manera análoga a la variación de presión sonora que voy a estar realizando yo en el micrófono. Entonces ese movimiento de acercarse y alejarse al electroimán va a hacer que se produzca un campo eléctrico variable también, que va a ser análogo a ese movimiento. Entonces, presión acústica genera un movimiento mecánico sobre la membrana, esa membrana genera un movimiento del campo magnético sobre el electroimán, todo esto es análogo uno con otro, o sea, el movimiento es similar, y eso va a generar un campo eléctrico que me va a entrar una corriente que también va a ser análogo a ese movimiento. O sea, cuando la membrana vaya en una dirección, voy a tener una onda que crece, y cuando vaya en la dirección contraria, voy a tener una onda que decrece. Entonces voy a tener eso, una onda análoga al movimiento que realicé esta membrana. Y de esa forma la voy a tener convertida en electricidad, algo que antes era una variación de presión acústica. Entonces, para hacer esto lo que voy a hacer es, bueno, por supuesto, la lata con mi electroimán, perdón, la lata con el imán, el electroimán que lo voy a hacer con este clavo que tenía antes, pero otra característica a tener en cuenta con el electroimán es que obviamente la eficiencia y la potencia de ese electroimán va a variar también con la cantidad de vueltas que yo le dé a mi núcleo. O sea, cuanto más vueltas y más corriente le pueda suministrar, por ejemplo, un electroimán va a ser más poderoso. Y lo mismo va a ser más sensible también a generar un campo eléctrico a partir de la variación de mi imán. Entonces, por lo general, para hacer este tipo de electroimanes, como uno necesita darle muchas vueltas, se utiliza el cobre más finito que uno pueda, porque así puede meter más cantidad de vueltas y ocupar menos espacio. Pero como este es un experimento, este que tengo acá es un hilo de cobre muy finito, con el cual podría dar muchísimas vueltas y ocupar menos espacio. Pero como voy a hacer un experimento con algo que sea bastante conseguible, que todos puedan tener en mayor o menor medida, lo voy a hacer con cable que voy a obtener de este cable de red. Este es un cable de red de 5 metros, el cual adentro está formado por varios cables de estos, y voy a separar a todos para obtener uno solo de estos de 5 metros, y eso es lo que voy a enrollar acá para tener mi electroimán. Entonces primero voy a destripar mi cable
como podemos ver sale bastante fácil. Una vez así lo que tenemos son 4 pares trenzados entre sí. Entonces yo tengo que ahora quedarme con solamente uno de estos para hacer el experimento. Este destrenzado demora un poquito más. Bueno, después de batallar un poco logré separar los 2 cables trenzados y ahora lo que voy a hacer es armar en este clavo el electroimán. Lo voy a hacer dejando una punta en un extremo y empezando a enrollar. Esto hay que hacerlo lo más prolijo posible porque así entra mejor el cable y no hay problemas después. Y se puede utilizar cinta para ir pegando si es necesario, para que sea un poco más fácil de realizar. Una vez que llegamos al final de un lado, volvemos sobre el otro y enrollamos sobre el cable anterior. Bueno, una vez terminado le voy a poner un poco de cinta para que quede bien sujeto, no se desarme. Bueno, acá tenemos terminado mi electroimán que va a ir puesto muy cerquita de mi micrófono. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos entonces, vamos a dar mi lata que va a estar agarrado a una madera que la haga de soporte para poder tener separado y sujeto bien firme, ¿no? Esto bien agarrado sobre una base también, una madera. Y luego vamos a poner otra madera donde vamos a clavar, ya que es un clavo, vamos a clavar mi clavo para que quede lo más cerca posible del imán. Y en este lugar vamos a tener enrollado mi cable con los 2 extremos. Cada uno de esos 2 extremos va a ir a parar a una ficha que es esta, una ficha plug mono. La ficha plug mono de audio tiene 2 conectores, la malla y el tip, ¿no? Entonces uno va a ir a conectarse a lo que es la malla y el otro va a conectarse a lo que es el tip. ¿Para qué? Para que cuando después pongamos un cable plug que tiene justamente 2 conectores, la masa y el tip, uno haga conexión con un lado y el otro con el otro. Y de esta manera vamos a tener el micrófono listo. Así que vamos a montarlo y vamos a probarlo. Yo tenía los agujeros ya hechos para hacer más rápido el video, pero estos son simplemente maderas comunes que nada, rescaté que me había sobrado alguna cosa. El electroimán lo voy a clavar muy suavemente. Bueno, ahí quedaría mi estructura terminada. Lo tengo así de costado para que se pueda ver mejor. La distancia que tiene que haber entre estos 2 puntos es mínima, ¿está bien? O lo menos posible. Entonces eso tiene que estar bien sujeto y si están muy cerca se van a tender a traer. Entonces le puse este tornillo de acá abajo para poder separar las 2 maderas y hacer que
se puedan regular esa distancia sin que se lleguen a tocar. Ahí en ese punto están separados, pero están bastante cerquita. Entonces ahí se llega a ver. Están un poco desalineados, también es importante que estén alineados lo más posible. Pero ahí podemos ver que hay una luz entre ambos. No se están tocando. Y de esa forma, cuando se produzca un movimiento del imán, va a generar la variación del campo eléctrico. Y por otro lado tenemos los dos contactos acá, que se los voy a poner a esta ficha, como dije antes, ficha hembra de audio, de ficha plug. Y que lo voy a murar también a la estructura por medio de utilizar este pedazo de PCB viejo para poder agarrarlo y dejarlo fijo. Bueno, ahora solamente resta soldar los dos extremos a los dos conectores de mi jack de audio. Una cosa que creo que no aclaré es que estoy usando acá un cable que es unifilar para hacer la bobina. Aunque yo creo que puede usarse cualquiera de los dos. Vamos a poner un poquito de cinta para que no se produzca ningún falso contacto, ningún corto, nada. Bueno, es un encintado muy prolijo, pero va a servir. Voy a trenzar un poco para que esté más prolijo el cableado. Pero lo voy a sacar así queda más claro donde estoy soldando cada uno de los pines, por las dudas de que alguien no sepa. Por lo general tienen tres conectores, uno que es la parte de la tierra, ¿saben? Que es todo esto que está alrededor, y luego el que hace conector con este punto de acá, que uno si sigue todo el recorrido, se da cuenta cuál es el conector que tiene que utilizar, que en este caso es el del medio. Entonces el de más acá, que si también uno lo sigue y lo ve abajo, ve que hace contacto con todo lo que es el chasis, y este que es el del medio. Bueno, en teoría quedaría listo el micrófono. Bueno, todavía hay que ajustar, asegurar bien esto para que no se quede pegado, pero bueno. Vamos a ver cómo funciona, lo vamos a conectar a la consola y ver qué pasa. Recuerda, muy importante la distancia del imán con el clavito y que esté bien alineado, lo más alineado posible, y por supuesto sin tocarse. Vamos a hacer una prueba del micrófono, ya lo tengo conectado. Se puede ver ahí que la distancia entre el imán y el clavo es muy pequeña. Y tengo acá una consola muy pequeña también para conectarle el cable plug a la entrada. Y del otro lado, a esto vamos a tener que darle bastante ganancia porque no tiene mucha sensibilidad. Esto pueden jugar justamente cuanto la membrana sea más finita y más sensible, vamos a obtener una mejor respuesta al micrófono. También podemos probar utilizando otro tipo de núcleos, en vez de clavos, cosas más grandes, más chicas, más vueltas de cable, menos vueltas de cable. Son todas variables a la hora de diseñar un micrófono, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a enchufarlo y vamos a escucharlo cómo graba. Hola, hola, hola. Esta es una prueba con mi micrófono experimental. Probando 1, 2, 3. Probando. Hola, hola, hola.